37 minutos de la mañana, 6:37. A esta hora vamos a conocer detalles y sobre todo el balance que deja la presentación de los principales hallazgos y también de esas recomendaciones que quedaron después de la reunión en la que los comisionados de paz, Saúl Franco y Alejandro Valencia, y en compañía de la directora de territorios también presentaron pues ante las comunidades rurales que llegaron hasta el Centro Cultural el día de ayer en San José del Guaviare, y escucharon muy atentamente esa exposición. Ellos estuvieron pues de una manera muy, digamos, muy cómoda compartiendo, escuchando sobre todo a estas comunidades, y esto fue lo que dijo el comisionado Saúl Franco después del ejercicio justamente que ellos han hecho y que han plasmado en este informe final, especialmente para esta región. Bueno, gracias Laura. Lo primero es reconocer que da mucha satisfacción venir a los territorios y ver que esto que hemos producido como informe final nace de todos estos territorios y que realmente si fuimos capaces de no solo oír, sino de entender, de interpretar, de darle una voz amplia a nivel nacional e internacional a esas voces de todas las regiones. Yo voy escuchando aquí a las lideresas campesinas, al pueblo Nucaf, al pueblo Yu, a los líderes comunitarios, a las lideresas sociales y culturales. Yo veía que esas voces, esa es la materia prima del informe final de la Comisión de la Verdad. Y lo segundo también que me pareció muy importante es ver el compromiso de la gente con este informe y sus recomendaciones. Yo creo que esto es una cosa supremamente valiosa. Pero concretamente sobre tu pregunta, yo creo que el informe aporta en primer lugar en el sentido de dignificar a las regiones, porque hace ver que ahí está su voz, y que está su voz no solamente como telón de fondo, como música ambiental, sino que es la razón de ser, y que las grandes verdades y las grandes recomendaciones son justamente nacidas de ese territorio. Yo creo que este camino de doble vía, ir y venir del territorio al conjunto de la comisión y del conjunto de la comisión al territorio, yo creo que es un tránsito supremamente fecundo y que yo creo que se va a traducir en cosas concretas, porque la esperanza de la gente es eso y la nuestra, que la paz se convierta en algo concreto en los términos de justicia, en los problemas que aquí se plantearon, el problema de la tierra, el problema del narcotráfico, el problema de los líderes sociales, el problema de la estigmatización del campesinado y de las organizaciones. Yo creo que el informe le da vida, le da voz, le da sentido a esto, y creo que en este sentido es un aporte sustantivo de transformación regional. Muy bien, ahí estaba el comisionado Saúl Franco, quien es médico de profesión, y estaba él, pues digamos que muy complacido con la participación especialmente de las lideresas, de los líderes que escucharon, que tuvieron en su momento de expresar lo que ellos pensaban frente a sus comunidades. Escuchemos también lo que dijo el comisionado Alejandro Valencia, otro comisionado que acompañó también, y que pues él nos cuenta cuáles son esos aportes que hace estas recomendaciones en esa construcción de paz en el departamento del Guaviare. Sí, de alguna u otra forma las recomendaciones nuestras están dirigidas como a puntos más estructurales de los que ocurrió en el conflicto armado, y por eso estos temas de la seguridad, el tema de la construcción de una paz territorial, el tema del narcotráfico, pues son aspectos centrales en los cuales hemos dirigido, y sabemos que aquí en el departamento pues son parte de la problemática. Entonces nosotros creemos que precisamente que si se da un tratamiento más de fondo a estos temas estructurales, pues podrían empezar a mejorarse las situaciones de derechos humanos en las regiones, a haber un mejor cumplimiento del acuerdo de paz, también pues a tener el Estado una presencia más importante en estos territorios, y que no sea simplemente, digamos, lo armado o el abandono en las regiones, sino pues precisamente una mayor integralidad del goce de los derechos de todas y todos. En medio de esa exposición de esos principales hallazgos que ellos hicieron en el departamento y en la región, pues digamos que lo que nos contaban es que el narcotráfico sigue siendo una gran preocupación. Ha sido
grandes, digamos, de esas grandes causas de la violencia a lo largo de esos últimos años en el país, pero sigue siendo una amenaza para la paz, sobre todo si continúa siendo el principal ingreso para los grupos armados que delinquen en departamentos como el Guaviare. Por eso le pregunté al comisionado Alejandro Valencia, pues cómo abordar entonces esa lucha contra el narcotráfico, porque algo sí ellos dejaron claro, que definitivamente este momento, el modelo que se está implementando para esa lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos, una visión militarizada, una visión en la que se está llegando con mucha fuerza militar a esos territorios, no es la mejor, sobre todo cuando se piensa en la construcción de paz. Escuchemos lo que dice entonces sobre cómo abordar el narcotráfico. Sí, nosotros, a ver, como en primer lugar señalamos que la política de lucha contra el narcotráfico tiene que cambiar de una manera ostensible, pues que nos hemos dado cuenta de que esa política antidrogas ha estado muy militarizada, que la fumigación de los cultivos ilícitos lo único que ha hecho es incrementarlos, de que también eso ha traído como consecuencia la criminalización del campesino cocalero, entonces que precisamente tenemos que cambiar como el gran paradigma y que lentamente debemos transitar hacia una regulación legal en el tema del narcotráfico. Sabemos de que eso no depende exclusivamente de Colombia, eso también tiene consecuencias internacionales, pero que es fundamental, por lo menos volver a poner en el debate y que precisamente es la única razón. A mí un comandante de un grupo armado me decía que en Colombia, mientras haya narcotráfico, va a haber grupos armados. Entonces que efectivamente él bien me dice, vean, cualquier negociación política a futuro con un grupo armado, el narcotráfico tiene que ser un tema central. Y es por eso que para nosotros pues es como un paradigma que se debe cambiar totalmente y como uno de los puntos centrales en nuestras recomendaciones. De los puntos centrales también se destacó esa propuesta que ellos han dado de crear un ministerio de paz y de reconciliación. Dicen que estaría pues haciendo un trabajo muy importante, sobre todo porque estarían enfocados en ese tema de paz y reconciliación y no se vería como algo ajeno al Estado, sino que estaría dentro de esas políticas no de gobierno, sino de Estado. Escuchemos lo que dice. Sí, desafortunadamente la implementación del acuerdo de paz se ha hecho a medias, ha estado muy desarticulado, no se han profundizado pues muchas de las propuestas que hay ahí y nosotros consideramos que efectivamente una forma de lograr una mejor coordinación, de evitar tanta atomización en la ejecución de las políticas de paz y del acuerdo de paz sea crear como un gran ministerio de paz y reconciliación que precisamente pues, lleve a cabo todas esas tareas. Creemos que así tal vez se puede afianzar mejor la paz y se puede implementar como de una manera más fácil y pues más real el acuerdo y todos los temas que tienen que ver como con políticas de paz. Tania Rodríguez es la directora para los territorios de la Comisión de la Verdad y ella estuvo liderando el equipo que estuvo aquí en campo, digamos en territorio, en el Guaviare, escuchando y recogiendo esos testimonios, porque pues la pregunta es si, digamos, en medio de esa presentación que ellos hacían ayer, si realmente pues quedaba plasmado la totalidad de lo que ha sido el conflicto armado en el Guaviare. Ellos hicieron pues ese esfuerzo, pero ¿será suficiente? Por eso le preguntamos justamente a la directora de territorios cómo fue ese trabajo en campo aquí, particularmente en territorio. Bueno, pues nosotros tuvimos un equipo pues aquí en San José, pero que realmente se movió por todo el territorio, un equipo de alrededor de 6 personas. Hubo momentos donde tuvimos documentadores adicionales, pero eso fue sobre todo el primer año, el 2019 y un pedacito del 2020. Y tuvimos espacios con las comunidades étnicas, indígenas, con la comunidad afrodescendiente que hay aquí y especialmente estuvimos recorriendo todo el departamento, escuchando las juntas de acción comunal, las comunidades campesinas. Hicimos mucho énfasis también en los jóvenes, en las víctimas de desplazamiento forzado que incluso estaban aquí en el casco urbano del departamento. Con ellos estuvimos conversando bastante con el pueblo Nucá, con el pueblo Jiu,
y con las organizaciones campesinas que hay acá. Estuvimos en la zona de reserva campesina del Patio Guayabero, en Calamar, bueno, en general yo creo que no nos faltaron realmente municipios por visitar. Obviamente hubiéramos querido hacer más, pero por supuesto con los tiempos y recursos que tuvimos no era posible escuchar a absolutamente todas las víctimas, pero escuchamos víctimas de las FARC, secuestrados, amenazados, también escuchamos víctimas de los paramilitares, de las masacres que hubo acá en el departamento, de los sobrevivientes, de personas que han sido víctimas del Estado, de la fuerza pública, gente que fue desaparecida, escuchamos víctimas de lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica, que aquí en el departamento fue muy duro, y escuchamos también la comunidad y los campesinos cocaleros que han sido también víctimas de toda la guerra contra el narcotráfico y de la disputa territorial de los actores armados por las rutas del narcotráfico que cruzan el departamento. Y también escuchamos un grupo importante de excombatientes de las FARC que están aquí en el departamento y que nos contaron su historia de la guerra, pero también la historia de su vida y de sus familias. Muy bien, también habló ella sobre esas recomendaciones que dejan y que esperan sean aceptadas por las instituciones. Pues nosotros hemos tenido una muy buena respuesta del gobierno entrante a nivel nacional. El presidente electo pues recibió las recomendaciones, ya un grupo de la comisión tuvo una reunión con el equipo de empalme del gobierno. A nivel local, pues digamos, hay varios alcaldes y gobernadores que están dispuestos a acoger estas recomendaciones y que siguen desde la formación y implementación de sus planes de desarrollo municipal y regional, pues han estado comprometidos con la paz. Desafortunadamente no son todos, y digamos, también en estos municipios que tienen tan poca capacidad de recursos y pues es más complejo, pero yo creo que con un esfuerzo y con un compromiso real del gobierno nacional las cosas pueden mejorar bastante. Sí, también hablamos sobre ese papel o esos hallazgos que ellas hicieron de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas en departamentos como el Guaviare, donde dice ella fueron usadas como digamos, en medio de la guerra, sus cuerpos, que era parte de la principal identidad, pues es parte de lo que quedó plasmado en ese capítulo donde hablan sobre las mujeres, especialmente las mujeres indígenas. Esto dijo. Pues uno de los hallazgos más importantes es que el cuerpo de las mujeres, que es yo creo que el primer territorio de cualquier ser humano es su cuerpo, fue utilizado por varios de los actores armados, pues yo creo que por todos en diferentes dimensiones y dinámicas, pero fue utilizado como herramienta para controlar los territorios, y las mujeres sufrieron en su vida y en su cuerpo las violencias del conflicto armado, la violencia sexual que de todas maneras ha sido tan invisibilizada y negada en este país, enraizada pues en un patriarcado, en el machismo que todavía existe, pues se reprodujo en el conflicto armado, y las mujeres, y tuvimos muchos casos de mujeres nucac, de mujeres indígenas, que además en ellas y en sus vidas se concentró la violencia, no solo del machismo, del patriarcado, de la violencia sexual, sino también la discriminación y el racismo que también está en el país. Entonces sobre esas dinámicas en particular la comisión no solamente elaboró casos, sino que tiene un capítulo sobre mujeres y población LGTBIQ+. Que vale la pena leer. Recuerden que este informe final está disponible en la página de la Comisión de la Verdad, y es importante que nosotros como sociedad, no solamente en el Guaviare, sino en Colombia, podamos conocer esa historia que ha vivido nuestro país para justamente no repetirla. Hablamos también con ella sobre esa guerra contra el narcotráfico y ese prohibicionismo, y es parte de lo que ellos están proponiendo, coincide con el anterior comisionado en que definitivamente esta estrategia de lucha contra el narcotráfico tiene que cambiar. Esto fue lo que dijo. Pues yo creo que en esta zona, y pensando sobre todo en la construcción de la paz grande que hemos llamado en la comisión de la no repetición, uno de los hallazgos más importantes que tiene la comisión es que lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico y este enfoque de prohibicionismo pues no ha dado resultados, y lo que ha generado es reproducción de la violencia. Y lo que la comisión está llamando al país es hacer una transición real, a cambiar el enfoque, a dejar el prohibicionismo y empezar un camino hacia la regulación del mercado del narcotráfico, que además saque a los campesinos cocaleros y los deje de criminalizar, y piense realmente un modelo de desarrollo rural en el que los campesinos puedan de manera legal cultivar y comercializar la coca,
Incluso la comisión está recomendando que el Estado asuma, digamos, un liderazgo en la investigación de cómo podría desarrollarse una economía legal regularizada, porque eso desincentiva, digamos, el negocio, desincentiva la violencia que genera el negocio del narcotráfico, que es el gran problema, digamos, que es un modelo de acumulación mafioso, violento, que hay que desarmar. Pero hay que sacar, porque lo que nosotros encontramos es que la lucha y la guerra contra las drogas desafortunadamente se ha concentrado en los territorios y en los campesinos, y en cambio ha dejado de lado, digamos, las grandes estructuras y entramados que realmente le dan sostenibilidad al negocio y a la guerra. Ahí está parte de lo que nos decía entonces con este tema del narcotráfico. Y finalmente esas recomendaciones que le hace a las instituciones, porque ayer lamentablemente, una vez más, pues aunque había, digamos, un público asistente importante, estaban comunidades indígenas, estaban líderes sociales, estaban pues voceros de la comunidad aquí en el departamento del Guaviare, pero estuvo el gobernador del Guaviare, estuvieron el alcalde de Calamar y el alcalde de Miraflores de una manera pues muy rápida, estuvieron acompañando ciertos momentos. El gobernador sí estuvo por un poco más de tiempo, pero luego se fue, y parte de eso es dónde estaba el alcalde, por ejemplo, de San José del Guaviare, el alcalde del Retorno, dónde estaban las otras entidades que también necesitan conocer, porque ellos dicen, esto puede convertirse en una biblioteca muy grande, muy bonita, porque son 14 libros que van a tener ese informe final. Si no se conocen, si no se leen, se van a convertir justamente en esos libros pues solamente de consulta, pero ellos dicen, queremos que las comunidades y las entidades entiendan estas recomendaciones. Por eso es clave justamente que las instituciones acompañen estos procesos, porque son ellos los encargados ahora de garantizar que todo lo que pasó y lo que quedó en ese informe no se repita. No solo las instituciones, también el sector político, porque también más adelante se viene a hablar de víctimas, más adelante se viene a hablar de toda la situación que ha vivido el departamento, y si no conocen esto de primera mano de los comisionados, no sé cómo van a hablar. Por eso es el llamado que ya hace a las instituciones y a la comunidad para apropiarnos de este informe. Pues yo sí creo que la comisión quiere que este informe sea un informe vivo, que no, pues como tú dices, no se quede en un libro. Obviamente la transmedia va a ayudar mucho en eso, pero la idea sí es que las recomendaciones se vuelvan una agenda de diálogo nacional. Nosotros sí creemos que hay elementos y hay llamados importantes a revisar cosas en el país, de manera como hemos visto el narcotráfico, los límites que ha tenido la implementación del acuerdo de paz, el problema de la impunidad, el problema de la tierra en Colombia que sigue sin resolverse, y la necesidad de una reforma agraria. Cómo tenemos que seguir avanzando en profundizar la democracia y en sacar las armas de la política definitivamente, avanzar en los diálogos con los actores armados que aún quedan yo creo que para avanzar en la paz grande. Yo creo que esa agenda que la comisión en sus recomendaciones le propone al país tiene que seguir siendo viva, y solo va a ser viva si la gente, la comunidad, el Estado, los gobiernos en sus diferentes niveles pues las asumen como propias, y avanzamos todos en esa construcción. Muy bien, pues ahí estaban esos balance principal con los comisionados. En una próxima oportunidad más adelante les vamos a compartir esas posiciones justamente de los asistentes, de esos líderes sociales, de lo que ellos piensan y de cómo reciben este informe final. Por lo pronto saben entonces ustedes que lo pueden encontrar en la página de la Comisión de la Verdad, www.comisiondelaverdad.co, y ahí encuentran pues este informe con una transmedia importante, videos, imágenes interactivas que usted puede descargar, resúmenes, bueno, todo lo que usted puede encontrar allí para que podamos asimilar este informe final. Son las 6:56 de la mañana.